Buenos días a todos. Siendo las 10 en punto, estamos para empezar. Estamos viendo que sigue entrando algunos rezagados. Le damos un par de minutos más para que todos puedan estar y comenzamos. 1 o 2 minutos más y ya arrancamos. Para los que están ingresando ahora, estamos esperando un minutito más para que todos puedan terminar de ingresar y comenzamos. Bueno, últimos segundos. Ya están terminando de entrar. Sí. Yo acá tengo la pantalla y veo que va creciendo el número de participantes, así que les damos unos segunditos más. Pido disculpas a los que entraron a tiempo y ya arrancamos. Bueno, listo, 3 minutos. Buenos días a todos. Mi nombre es Aníbal Cantarián, soy gerente general de Ipsos Argentina. Hoy me van a acompañar Andrei Méndez, que es, y ahí introduzco también nuestra área de Healthcare, es el responsable de estudios de Healthcare para Conosur, una división de Ipsos que nos especializamos en todos los temas que tengan que ver con relativos a la salud, ¿sí? Tanto para laboratorios como para prestadores y toda la industria relacionada a la salud. Hoy le damos la bienvenida a los participantes tanto de Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay que están terminando de ingresar, pero veo que siguen ingresando. Entonces vamos a estar compartiendo un rato con Andrei y otro rato más con David Scowcroft. David es el responsable también de Healthcare para Norteamérica, incluye Canadá y Estados Unidos, y es nuestro especialista en Patient Journey y en Patient Flow, ¿sí? Que ahora vamos a contar bien de qué se trata y cómo trabajamos estas temáticas. Un segundo para pasar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Por unos minutos les voy a contar yo cómo estamos viendo hoy a las personas frente en el mundo, frente al nuevo escenario de lo que significa la salud en el mundo. Luego David nos va a explicar todos estos cambios, cómo están afectando el journey de los pacientes y obviamente las oportunidades que esto está presentando desde el punto de vista de negocio para todos los actores en esta industria. Andrei también va a complementar con qué está pasando en Latinoamérica, especialmente en Conosur, ¿sí? Con mucha información y datos de cómo se está viendo esto en Conosur, y vamos a cerrar con una sesión de preguntas y respuestas para todos aquellos que quieran hacer consultas. Si quieren, mientras van surgiendo, las pueden poner en el chat, ¿sí? Y si no, al final abriremos los micrófonos también como para compartirlas. Si las ponen en el chat, ya después las podemos ir pasando a cada uno. Déjenme empezar a mí. A ver, no hay duda que la pandemia, el COVID, ha producido una cantidad de cambios en la vida y en las formas de relacionarnos en todas nuestras actividades. Estos cambios, hay mucha discusión si vinieron para quedarse
o volverán hacia atrás al momento de terminar la pandemia. Nuestra posición es muy clara, la pandemia lo que ha hecho es acelerar abruptamente procesos que ya existían, y en la mayoría de los casos, quizás hasta en esa aceleración, hasta un lugar que más allá de lo que será la normalidad, pero nunca esa normalidad va a ser como éramos en enero del 2019. ¿Sí? En enero de 2020. Fundamentalmente, voy a salir un segundito de esta industria. Si uno se imagina la industria del e-commerce, ¿sí? Lo que es hoy un Amazon, un Mercado Libre, ya lo está demostrando la evaluación de esas compañías, que hoy valen el doble de lo que valían antes de la pandemia. Pero además, creo que todos nosotros como consumidores hemos vivido un proceso acelerado que quizás nos hubiese llevado 5, 6, 10 años de concretarlo, a que se concrete en apenas meses. ¿Sí? Hoy es muy común ver en las puertas de las casas envíos de Mercado Libre, envíos de cualquier delivery. Se ha desarrollado fuertemente todo lo que es el sistema logístico en Argentina y en Latinoamérica. Entonces, ese es un cambio que, si bien cuando podamos volver a la normalidad del shopping habrá un pequeño reflujo y una vuelta hacia atrás, sin duda hemos avanzado varios casilleros en muy poco tiempo. Lo mismo exactamente ha pasado con la industria de la salud, y creo que aquí se redefine un negocio que es muy complejo, y que es el entendimiento del paciente y ese journey del paciente entre los síntomas, las consultas, la medicación, ¿sí? Todo ese proceso hoy está cambiando completamente, ¿sí? Y si pensamos que, de nuevo, no es un cambio, es una aceleración del proceso. Nosotros ya teníamos identificados dentro de nuestras 12 megatendencias. Hoy no voy a hablar de todas las tendencias, pero si les interesan, al final hay un QR donde pueden contactarnos y hacer consultas de cualquier tema, aunque no sea relativo con esta presentación. Si vemos esto, la conciencia por la salud era una de esas 12 tendencias que teníamos identificadas a nivel global. ¿Sí? Fundamentalmente, siendo por el tema de la credibilidad en la medicina, el cambio de hábitos de alimentación hacia una alimentación más sana, la aspiración de la salud. Ahora bien, si pensamos en la realidad versus lo percibido, acá empieza un punto muy importante. Tenemos una percepción de las patologías o del riesgo de las patologías muy diferentes a la realidad, fundamentalmente muy influidas por los sesgos emocionales. Si miramos esto, este es un cuadro que marca en el color más oscuro la realidad de la cantidad de muertes por distintas patologías versus la percepción, ¿sí?, que tiene la gente. Entonces, si miramos arriba, vamos a ver que tanto el cáncer como las cardiovasculares, que son fuentes o causas muy importantes de muerte, están siendo subestimadas desde lo que la gente piensa que son las causas de muerte, y se incorporan, las que vemos abajo, las que el color claro es más grande que el color oscuro, otro tipo de causas que son mucho menos frecuentes, pero que están en la mente de la gente, ¿sí? Suicidio, HIV, problemas de violencia, terrorismo o accidentes de tránsito, ¿sí? Vean ahí que las diferencias son muy grandes. ¿Esto qué dice? Que la gente tiene una percepción, si bien estamos cambiando, no solo es la realidad lo que nos marca y la data que tenemos que tomar para tomar decisiones, la realidad, sino lo que la gente está percibiendo, y la gente en estos casos está sintiendo muy diferente a la realidad. Si esto lo vemos a nivel Latinoamérica, ¿sí?, vemos un caso como el cáncer, vemos que esa diferencia es muy marcada en Latinoamérica, ¿sí? En el caso de Argentina o en el caso de Chile, fíjense, en Argentina tenemos casi 12 puntos de diferencia, cuando la realidad es 30, la percepción es 18. ¿Sí? En Chile 22 y la realidad es 10. En Colombia y Perú mismos ratios. Brasil, México, en el caso de México, más cercano, un 14 contra un 10.
¿sí? Pero en todos los casos vemos una gran diferencia entre lo que es la percepción y la realidad del riesgo de las enfermedades. Más adelante Andrei va a hablar un poco de lo que estamos viendo en este cambio en la cantidad de consultas y los riesgos que eso está trayendo a la población por menospreciar el riesgo que ciertas enfermedades tienen, sobre todo cáncer o cardíacas, ¿sí? Y acá vemos el otro caso, cómo sobreestimamos otro tipo de amenazas que son mucho más subjetivas, que quizás están más correlacionadas con lo que pasa a diario en la opinión pública o en la prensa. Fíjense como en Perú o en Argentina, temas de violencia tienen un gap muy positivo, cuando en la realidad las muertes por violencia son el 0.8, la gente piensa que es casi un 15%, ¿sí? Y en Latinoamérica también esto muy marcado. Entonces, se da que hoy la salud es una tendencia, la preocupación por el bienestar y por la salud es una tendencia, que la percepción que tienen las personas de cada una de las patologías es muy distinta y muy subjetiva, ¿sí? Pero, como decíamos, sin duda el cuidado del bienestar y de la salud se vuelven cada día más prioritarios, y mucho más cuando el tema salud a partir del COVID está desde hace más de un año en las conversaciones diarias de todos los latinoamericanos. Fíjense cómo en este caso la pregunta es ¿qué porcentaje, cuánto está de acuerdo en que sacrificaría conveniencia por tener productos más sanos? ¿Sí? Fíjense, representando Latinoamérica, México y Brasil, con un 72 y 78% en el último año, en el 2020, y creciendo muy fuerte, ¿sí? De 60 puntos en el 2016 México a 72, y en algunos casos hasta recuperando. Si vemos el caso de Estados Unidos o de Alemania, donde del 2016 al 2019 habían bajado, ¿sí? En esta tendencia de preferir productos más sanos, y fruto de todo este cambio que estamos viviendo, en 2020 vuelven a recuperar. Entonces, para ir hilando un poco los puntos, estamos hablando de un cambio muy fuerte en la percepción y en el manejo de la salud de los individuos, con una conciencia cada vez más grande en la salud. Por suerte, también con una creencia de que una confianza en la ciencia, ¿sí? Hicimos una pregunta de básicamente cuánto está de acuerdo en que en algún momento la medicina va a curar cualquiera de las patologías, y fíjense cómo crece en los últimos 7 años, ¿sí? Esto lo que marca es la confianza que hay en los consumidores en la industria de la salud, ¿sí? Son todas tendencias crecientes, si bien en algunos casos entre el 2016 y 2019 había habido cierta caída, ya en 2020, ante la necesidad nuevamente, la industria genera confianza. Esto les aseguro que hay industrias o sectores que generan absoluta desconfianza, ni hablar del sistema político, ¿sí? Que si vemos este mismo cuadro del sistema político, la tendencia es abruptamente la contraria. Mientras la industria de la salud tiene una imagen de que está yendo en el camino correcto y genera confianza en los consumidores, en Latinoamérica todo lo que es confianza en las instituciones políticas marca lo contrario. Así tenemos para todos los sectores, ¿sí? Pero es muy importante este punto de confianza en el sistema, porque de nuevo, siendo un tema prioritario y una de las grandes tendencias a nivel global, en el centro de la tormenta, en un proceso de cambio muy fuerte, que el sistema de salud genere confianza es un atributo muy positivo, ¿sí? Otra imagen también de esto que generó cierta desconfianza al principio, pero se va revirtiendo, y acá tenemos los guarismos de cambio, es la confianza en las vacunas. Tenemos muchísima investigación sobre vacunas en este periodo, ¿sí? Y lo que notamos muy fuertemente es que con el tiempo la industria ha logrado que se vuelva a tomar confianza en sus vacunas. Si bien al principio de la pandemia generó mucha desconfianza, y hay países como Rusia o como Sudáfrica todavía con altísimos niveles de desconfianza, ¿sí? Países como Francia, que tuvieron también una desconfianza muy marcada al principio, hoy están teniendo crecimientos importantes. Brasil y México lo mismo, también con guarismos de crecimiento muy importantes, entre el 16 y 20% con respecto a la medición de unos meses atrás.
Todo esto entonces encaminado en qué? Esperen que ahí está. Entonces, está claro que todo esto ha producido una revolución en la forma del manejo y en la agenda de las personas, en el tratamiento de la salud. Sin lugar a dudas, cada uno de nosotros como pacientes tenemos un comportamiento absolutamente diferente al que teníamos hace un año atrás. Esto nos obliga, esto abre un riesgo y una oportunidad para todos, ¿sí? Desde el punto de vista del negocio, entender el flow, el journey de estos pacientes ante esta nueva realidad, ante esta nueva aceleración de la conciencia, cambios de tendencia, pero también cambios en todo lo que implica las formas de tratamiento y la asiduidad de visita a los médicos, la forma de contacto, es clave para poder situarnos nuevamente entendiendo ese consumidor para brindarle las soluciones que ese consumidor demanda. Esto abre enormes oportunidades para quien lo haga bien y más rápido, quien entienda más rápido este new journey del consumidor, rápidamente pueda tomar ventaja sobre quienes se duerman y pierdan tiempo en conocerlo. Así que ahora, para ir en esta línea y ayudarlos con su negocio, los dejo con David. David va a explicar los cambios que estamos viendo en el journey de los pacientes, y después también Andrei al final para contar cómo esto va en Latinoamérica. Muchas gracias a todos y seguimos con David. Well, hello, and welcome to a webinar by Ipsos Healthcare. My name is David Scowcroft. I'm a Senior Vice President. I'm based in Toronto, in Canada, and I specialize in patient journey and patient flow research, so I'm excited to share some of our thinking with you right now. The agenda that we're going to cover over the next 15 or 20 minutes, we have 4 topics. I'm going to spend about half of the time talking at a fairly high level about how to think about this type of research, this type of project, the types of business conditions under which you might want to do this kind of work. And then we'll focus on 3 types of approaches to this work: a more qualitative oriented patient journey, a more quantitatively oriented treatment flow, and then finally at the end we'll talk a little bit about how social intelligence can be used to bolster some of the insights that you might be looking for. So let's start out with the business context, why you might consider this type of activity in your organization. Usually this type of work, patient journey and patient flow research, occur prior to launching a new asset. This type of research is foundational to market understanding and understanding the landscape that you are going to be launching your asset into. So normally this type of work occurs 1 to 2 years prior to launch. Having said that, in the last year or so, with COVID-19, many pharmaceutical companies have decided to reinvigorate their knowledge of patient journey or patient flow, specifically because the pandemic has changed the way that patients and physicians interact. And so this is precisely the kind of research that you would do to update your knowledge of how patients and physicians are interacting in the context of your therapeutic area and in the context of the asset that you have in market. So what kinds of business decisions tend to be made based on the information that this type of work generates? There are 5 broad areas that this type of research informs. First of all, when to communicate with patients. What is the right
moment in a patient's journey as they confront the disease that they're confronting that they are most likely to need help from you, the pharmaceutical manufacturer. More specifically, what kind of tone is most appropriate and most motivating? And what are the right kinds of channels that patients are going to be looking for information, and therefore that you can be a productive component of? The second kind of decision and the second kind of information that you will gather from this research is when your asset is most likely to be used in terms of lines of therapy. Most of the time, our clients are looking to have their assets used as early in the treatment flow as possible, the earliest line of therapy possible, as determined by the label. So this type of research uncovers what kinds of interventions might accelerate your asset into earlier lines of treatment. Another element related to this is how can you, as a pharmaceutical manufacturer, accelerate the time to which patients get on the appropriate therapy. In many disease states, misdiagnosis is a significant problem, and many patients end up suffering unnecessarily because of misdiagnosis. This type of research can identify how to short-circuit misdiagnosis so that patients get on therapy more quickly. Another key use of this type of work is to validate key forecast assumptions. In particular, this type of research is very good at measuring the addressable patient population. This is the patient population that your asset is specifically designed to address. And this research can measure that with some degree of precision. And then the last type of set of decisions that this research can inform is how to support physicians in their conversations with patients. How can that conversation be made more effective? So very quickly then, the types of things that the research uncovers are the relevant stakeholders, so what specialties are involved in treatment, and what are the role of other types of professionals, such as pharmacists perhaps, or nurses, etc. How is the condition diagnosed? What kinds of tests might be used? How long does it take? Are there referral patterns that need to be understood? What are the lines of treatment, and how are those lines best defined? And what are the set of treatments that define each line? What are the information sources that patients and physicians rely on? And what are the roles of caregivers? And finally, what is the emotional evolution that patients go through as they navigate the disease that they are encountering? So let's talk quickly about the difference between patient journey and patient flow, because these two terms are sometimes used interchangeably, but they are in fact describing quite different things. On the one hand, we talk about patient journey. You might sometimes hear it referred to as emotional journey. And this is work and research that tends to be framed as describing how individual patients experience a condition and its treatment. So that means that the context of the research and the output is mostly about describing how an individual patient passes through important milestones as they are diagnosed, as they are treated, and as they hopefully recover. Patient flow research, on the other hand, sometimes called treatment flow, sometimes called buying process, there are other terms that are used. This is research, and this type of work is framed up as describing how populations of patients flow through a healthcare system in light of a specific disease state. So this is not about how individual patients encounter a disease, it is about the proportion of patients who are treated in particular ways, the proportion of patients who are diagnosed in particular ways, proportion of patients who are
compliant, et cetera, et cetera, et cetera. Understanding that these two types of approaches exist together is very important because it enables you to make the right kinds of decisions in terms of, do you want more of a patient journey or do you need more of a treatment flow, depending on the information that you're looking to solve. I just want to point out that this type of work, patient journey and patient flow, is some of the highest impact research that certainly we do here at Ipsos for our clients, and that, in my experience, clients do themselves. It has a great deal of strategic impact internally at our clients. And the reason for this is there's a few reasons for this. First of all, this type of research tends to have a very long shelf life, much longer than most other types of research. This type of work can be looked at for years and years after it's done, and will contain relevant information for a very long time. More importantly, though, is that this type of work forms a crux for many of our clients around which they can create consensus as to what their strategy really should be. So the output of this work tends to be highly visual, non-traditional forms of delivery, such as video, posters, simulators, that kind of thing, not just PowerPoint. And as a result, this type of work can form a great way of getting your teams to debate and discuss and create consensus around the strategic imperatives that your asset requires. Another important thing to note is that in the last, I would say 5 years or so, the nature of this type of work has started to change. Historically, this type of work has relied extensively on primary market research, both qualitative and quantitative, and most of the heavy lifting for this work was done there. And that is still very much true. Primary market research is still a key component of this type of work. However, we see an evolution towards multi-data source approaches now in this type of work. And the reason is that there are lots of now sources of information that have relevant insights to bring to bear on this type of problem. So in particular, many of our clients, and in fact we do too, already have a fairly good understanding of the patient journey and the treatment flow for many different disease states. Many of these disease states have been studied for a very long time. Oncology being a very good example. We have done hundreds of oncology treatment flows and patient journey studies. And while every different tumor has its own particular idiosyncrasies, there is still a fairly well understood patient journey in oncology. So we can take that prior knowledge, and rather than having to reinvent that every time, we can take that as already known. There's now lots of available secondary data sets out there that provide insight into this type of information. In particular, claims databases are extremely useful for figuring out how patients are being treated and the journey that they go on. The beauty of these secondary databases is that we don't have to create new data in order to start to generate insights. So we encourage ourselves and our clients to look for existing data sets that can be used as part of the solution. Many other types of research touch on elements of patient journey and treatment flow. Interestingly, ATUs are often a very good source of parts of this, parts of the information that you might need. And I'm going to show you a quick example of that in a minute. And then finally, and I'll give you a little bit more information about this later, social intelligence now is a new form of information that we're using to augment our understanding of patient journey and treatment flow. The point that I'm trying to make with this slide is that when you are planning this type of work, don't assume that you have to do everything from scratch. It is important to think about what you already know or what information might already be out there that we can
find and synthesize. The term that I want to leave you with is the idea of generating a prototype journey or flow prior to conducting any primary market research. These prototype journeys will enable you to fill in many of the blanks, the informational holes that you have. Once you've seen that, you can then design primary market research to fill in whatever remaining information gaps that you might have. Let's have a quick look at an example of what I'm talking about. This is a real case that we did a few years ago. You can see here we have a treatment flow. You can see going from left to right, we have awareness into perception, into evaluation, into treatment, and into the future. This, in fact, is a case for vaccines. What's interesting about this output, though, is that it comes from a patient ATU. It does not come from a study that was explicitly designed to generate a treatment flow. We were able to take that existing data set, though, and recast it, reanalyze it through the lens of a treatment flow, which is what you see here. And I won't go into the details of all of this slide. But what's important to note is that we, in this patient ATU, had many pieces of data that were, in fact, extremely useful to understand the treatment flow. Most importantly, at the bottom of this slide, are bullet points that describe the information gaps that still exist even after we've done this analysis. So in this particular case, our client, rather than having to do a complete new study, they were able to simply create very customized research to fill in the information gaps at the bottom of this slide. Very quickly, I want to point out that a lot of this type of work revolves around patient charts, meaning that we ask HCPs, physicians, to transcribe information from their patient charts into the questionnaire. As a result, we get a much higher proportion of adverse events in this type of work typically. So I just want to point out that one thing to pay attention to is that you are likely to encounter a larger proportion of adverse events in this type of work than most other types of healthcare market research that you might do. Let's quickly talk now about the kinds of things specifically that occur in patient journey work, more qualitatively oriented patient journey work. What you're looking at right now is a very classic output from qualitative patient journey research. You can see, going from left to right, the various stages that patients move through, from symptom awareness, the first consultation, to diagnosis, to treatment, to follow-up, to subsequent treatments, to where they are now. You can see, going from the bottom to the top, is the emotional spectrum that patients experience as they move through each of these stages. So intolerable to tolerable in terms of symptom awareness, you can see, or confusion to clarity in terms of first consultation. Then you can see in the middle the specific journey that patients move through. And what you see are a few really important features. You see what's called the practical flow, which is essentially the black line through the middle of this graphic. So you can see, generally speaking, where they are emotionally. You can see which stakeholders influence their journey, whether it's caregivers or physicians or nurses. And you can see what kinds of clinical evidence triggers specific interventions. So that's the practical flow that you see moving through the middle of this slide. You can see the emotional context relative to each clinical journey milestone. This is extremely important when you are looking to determine the right kind of tonality to use when you are going to communicate with patients. By understanding the emotional context that they are
existing within at various stages, you can then tailor the tone of your communication to patients appropriately. And then finally, the last thing that this output shows are truth, pain points, needs, and opportunities. And so these are the educational and the informational resources that patients are looking for as they navigate the disease state that they're in, and therefore therefore the kinds of channels that you might think about using when you want to communicate with patients. Let's have a quick look at some of the core output from treatment flow research. What you're looking at here is what we call the transactional map. This is the most important output, and this is just 2 stages in a much larger transactional map. Here we're just looking at diagnosis and treatment. Now we're looking at a quantitative type of study, and we're talking about how populations of patients move through the healthcare system. And here you see the proportion of patients that, you see the pathway through which the largest number of patients move through the system. The most important element of this output are the leverage points, those red dots. These are the points in which you, the client, would want to intervene in the market to improve the commercial opportunities for your particular asset. Now, a related output to this, and perhaps the most important output to treatment flow research, is what's called the market map. And the market map summarizes the treatment flow. And this is an incredibly strategically valuable output of this type of work. And typically, it consists of patient characteristics as the columns and physician characteristics as the rows. Here you see we have PCPs versus specialists as the rows, and the columns are different ways of categorizing patients based on their current treatment. That's not necessarily how we always characterize patients, but in this particular case, it's what made the most sense. Each of the cells in this market map are described by 2 numbers. The size of the cell, meaning how many patient-physician interactions occur in that particular cell, and then a measure of how likely the new asset is to be used in that cell, a measure of the asset's opportunity. In this case, we're using how likely the new product will be to be used in that cell. And ultimately what this output does is it provides our clients and provides you with a very clear way of agreeing on where the greatest opportunities for your asset are, and therefore where you're going to focus your tactics and your strategic efforts. And then finally, I mentioned earlier that social intelligence is becoming more and more important when it comes to this type of work. Social intelligence brings a lens that none of the other approaches can bring. And there are really 4 elements that social intelligence excels at. First of all, it really brings the patient lexicon, the language that patients use. It really brings that to the forefront and enables you then to, when you're communicating with patients, to understand the language that patients are using, not necessarily the clinical language that you and physicians might be using. The other thing that this type of research can do is it can identify unknown unknowns, by which I mean most other types of research, we go in with a set of hypotheses and a set of assumptions, and we measure things and we uncover things through the lens of questions that we ask. Social has no questions. We're simply looking at social feeds from Twitter and Facebook and that kind of thing. And so we're able to see things that we didn't know we should be looking for. So being able to identify unknown unknowns is very valuable. The other thing that happens is we understand the moments that matter. It becomes very clear through social research what patients really care about when it comes to
their disease state. And then very specifically, this type of work gives us a very clear understanding of the digital channels that patients use to source information when it comes to the disease state of relevance. And therefore, the digital channels that you should think about accessing in terms of communicating with patients. And that is the end of our webinar today on patient journey and treatment flow. Thank you very much. Bueno, hola a todos. Gracias, David, por el informe que nos acaba de compartir. Y ahora lo que vamos a ver es un poco sobre las oportunidades a través del journey del paciente en el Cono Sur. Entonces, antes de empezar, mi nombre es Andrei Méndez, soy el director del área de Healthcare en el Cono Sur. Pero para empezar vamos a mostrar la información partida del Journey en dos. Primero vamos a ver qué es lo que está pasando con algunos de los datos que tenemos de los tracking que hemos corrido desde Ipsos, desde la unidad de Healthcare, en torno a la percepción, originación y el diagnóstico. ¿Y qué es lo que vimos al inicio de la pandemia? Vimos que teníamos una gran disminución en la atención de pacientes. A nivel general, lo que empezamos a tener en la primera parte, cuando tuvimos esa primera evaluación, cuando empezó esta cuarentena un poco más estricta, el porcentaje de disminución de los pacientes en la consulta estaba alrededor del 61% de disminución de esa consulta a nivel regional. Un poco más en Argentina, un poco menos en Chile, pero ya luego en nuestra siguiente medición, cuando los sistemas ya se habían flexibilizado un poco de alguna forma, en octubre aún se contaba con una caída significativa de estos pacientes que aún no se terminaban de recuperar. Pero ¿qué pasó el mes pasado? Al mes pasado, en el siguiente slide, lo que estamos viendo es que aun cuando vemos lo que pasa en la actualidad, en el siguiente slide, por favor. Perfecto. Y ahí lo que estamos viendo en la actualidad, en nuestra medición a marzo de este año, encontramos que aún falta una recuperación de algunos pacientes en la consulta. Algunas especialidades con mayor impacto versus otras, pero particularmente impactado en dónde está muy impactado en cáncer, enfermedades cardiológicas, autoinmunes y metabólicas. Por otro lado, la modalidad de atención también cambió. Si bien aún la mayoría de los pacientes que se están atendiendo están dados desde la presencialidad, hay una porción de la población que sigue siendo atendida de manera remota. Sí, claramente la patología del paciente lo permite, pero sigue siendo aún así una herramienta que ayuda a que se recupere precisamente esa base de las consultas antes de pandemia de los pacientes. En el caso de Colombia, donde vemos que esa disminución es un poco menor y hay un mayor acceso, mayor utilización de las plataformas digitales como tal. Y lo que vemos en el siguiente slide, y lo que pasa es que esto y esta parte, digamos, como de pacientes se traduce en un riesgo importante para los pacientes, de mayor medida en hematología, en cardio, en cirugía, en reuma, donde se pone en riesgo la vida de los pacientes y donde los especialistas nos están calificando que el impacto de esas no visitas de esos pacientes en las consultas es altamente riesgosa porque pone en peligro la vida de algunos de sus pacientes a nivel general.
Y en el siguiente slide lo que vemos es que realmente este impacto está impactando el retraso en el diagnóstico o en el agravamiento de la condición. Y este nivel de riesgo deja que este retraso en el diagnóstico o agravamiento de las condiciones de los pacientes, en donde un 94% de los especialistas creen que se va a incrementar los problemas de la salud emocional, seguido de la preocupación de muchos de los pacientes que van a recibir un diagnóstico tardío por falta de exámenes, por falta de testeos o controles, y adicional un agravamiento o un avance de la enfermedad ya diagnosticada en alguno de los pacientes por falta de tratamiento o seguimiento, también dada esas demoras en las citas como tal. Veamos un poco sobre el tratamiento y la adherencia y la persistencia en el siguiente slide. Y lo que estamos viendo es que queda identificado que hay cambios relevantes en los hábitos de los pacientes, y estas calificaciones de los especialistas, muy similares en Argentina y en Chile, nos deja ver que el tratamiento integral de los pacientes se está viendo comprometido. Por un lado, por ese impacto que están teniendo algunos de los pacientes con el acceso a su medicación, y también está dado por los hábitos que perjudican al paciente en términos de dieta y ejercicio, y adicional el impacto de los medios y digamos como de toda esta pandemia, de la comunicación que tenemos en torno todos nosotros, nuestros familiares, nuestros vecinos y todo nuestro entorno en torno a la pandemia, que nos deja que los pacientes también tengan estén perjudicados por su salud emocional, y que afecta realmente todo el tratamiento adicional. Y en el siguiente slide lo que vemos es que precisamente la adherencia al tratamiento es uno de los retos más importantes para los especialistas en Latinoamérica. Estos son los datos de marzo, hace 15 días que tuvimos estos datos de todos los especialistas en Latinoamérica, y donde rankeamos todos esos retos que ellos tienen en el momento, y donde vemos que a nivel regional uno de los retos más importantes para ellos es la preocupación que tienen en la dificultad de sus pacientes para mantener esa adherencia al tratamiento y que están generando en este momento. Y eso no pasa solo en Argentina, pasa en Chile, en Brasil, en Colombia, a nivel regional, y en LATAM este reto es muy importante. También cabe aclarar que esto también está impactando o es de mayor preocupación para los especialistas que tienen o que atienden a estos pacientes que llamamos alto costo, enfermedades como tal y de seguimiento tipo autoinmunes, cardíacas, de cáncer, que han sido, digamos, como las más afectadas. Y la principal razón es precisamente ese miedo al contagio del COVID-19 desde ir a la visita presencial y generar esa adherencia que necesitamos de los pacientes. Ya por último, lo que tenemos son algunas de las conclusiones a nivel general. Lo que nosotros estamos viendo acá a nivel general, vemos que efectivamente el camino del paciente ha cambiado, y este camino ha sido impactado a nivel general, pero también es su flow el que está cambiando. Veíamos que David nos comentaba un poco sobre esa diferencia entre el patient journey y el patient flow, en donde lo que estamos viendo es que también ese flow está siendo afectado porque la base de pacientes no se está logrando tener. ¿Por qué? Porque no hay buenos diagnósticos, no hay diagnósticos que se están viendo en este momento. Tenemos pacientes rezagados, y lo que veíamos al inicio de esa recuperación es lo que vemos que aún así, después de un año de la pandemia, todavía no tenemos, después de estas 3 mediciones, todavía no tenemos una recuperación al 100% de las consultas de los especialistas. Eso quiere decir, ¿dónde están estos pacientes que están en nuevos diagnosticados? Y lo que se ve es que estos pacientes, cuando lleguen a ser diagnosticados, pueden estar un poco de una enfermedad un poco más avanzada. Entonces, realmente ese camino, tanto el camino como el flow del paciente ha cambiado, y es por eso que es importante una actualización oportuna dentro de todas las organizaciones, dentro de las organizaciones farmacéuticas, dentro de los que
trabajamos del lado del servicio, de los prestadores de servicio, de las clínicas, hospitales que nos están escuchando en este momento en el Cono Sur como tal. Entonces, acá hay algo súper interesante y es que necesitamos y es crítico que se siga esa actualización en el journey de los pacientes como tal. Y en este contexto también es súper importante ver algo en donde necesitamos seguir trabajando y es en el Disease Awareness. Todas estas campañas de Disease Awareness que nosotros tenemos en nuestras compañías, en la industria farmacéutica como tal, donde damos a tener una concientización de la patología, de una enfermedad y demás, es el momento de crear esa concientización y esas campañas de Disease Awareness. ¿Por qué? Porque ahorita, como tal cual no lo decía Aníbal, la preocupación de la población y de la población a nivel general es mucho más receptiva hacia la preocupación y los temas de salud y hacia todos los términos médicos que ahorita ya tienden a ser mucho más normales para la población a nivel general y que nosotros en la industria solo manejábamos. También tenemos una oportunidad en apoyar a los médicos en esta nueva realidad que abre unas oportunidades de vinculación. Y algo de esto es generar esas herramientas para los especialistas que los ayuden a conectar mucho mejor con sus pacientes y en esta nueva realidad. Necesitamos lograr tener algunas herramientas, ofrecerles herramientas a los especialistas, generándonos amigos de ellos también para que ellos puedan retomar su base de pacientes, de los pacientes que puedan tener en consulta presencial, la puedan tener o estas herramientas con estas nuevas olas que hemos venido, en las que venimos en Latinoamérica. El día de ayer tenemos nuevas restricciones en la capital de la Argentina, pero aún así con todo eso se necesita generar esas herramientas digitales para que podamos tener a que los especialistas tengan mayor cercanía con los pacientes como tal y que puedan generar herramientas que puedan permitir un mejor diagnóstico para ellos. Y por último, lo que vemos nosotros que hay un esquema o hay algo súper interesante acá y es el llamado para los grupos de los PSPs, los PAP, según como los llamemos, pero el programa de soporte, de apoyo al paciente que tiene algunas de las organizaciones de la industria o incluso de las entidades más vinculadas a asociaciones de pacientes, son llamadas en este momento para que nos ayuden a tener una conexión con ese paciente, para entender el nuevo journey, para entender esos nuevos flow, pero también vienen en esa relevancia de los programas de soporte y de apoyo para que puedan tener ese apoyo emocional de los pacientes y que efectivamente podamos estarles ayudando a fijarse a la adherencia del especialista, pero no solo que los programas puedan estar ayudando, sino que también podamos ayudar a comunicarle a los especialistas que estos programas están ayudando a algo de esos retos que vimos en toda Latinoamérica que los especialistas veían más importante y de mayores retos, y es a fijar la adherencia de esos pacientes que tenemos muy poco en estos pacientes alto costo como tal. Y eso también es algo súper interesante de verlo, y es que también es momento en donde este journey del paciente necesitamos seguirlo, como evidenciando, evaluándolo y demás, pero también es el llamado en que esos programas de soporte o esa ayuda a los pacientes tengamos una integralidad lateral con los sistemas, pero también desde los múltiples stakeholders que jugamos en el sistema. Integrar a los especialistas, a los prestadores, a las obras sociales, a los pagadores, a las clínicas, hospitales, a las asociaciones de pacientes, a la industria farmacéutica. ¿Para qué? Para que juntos podamos tener, digamos, como un mayor entendimiento de estos nuevos pacientes que no solo quedan para estos planes que necesitamos del 2020 dentro de nuestras compañías, sino para el 2021, disculpa, para el 2021, sino también para el 2022 y lo que viene. Porque la base de lo que hemos venido haciendo es que todavía hay varios de esos pacientes que no terminan de recuperarse. Ya con esto nos despedimos, tenemos mucha información también para contarles, vamos a hacer otro tipo de webinars para contarles la información de la data en Latinoamérica de los especialistas que tenemos.
Corrimos en marzo un estudio precisamente de vacunas, muy poco en vacunas COVID en 4 o 5 países en Latinoamérica. Ya por tiempo no tenemos para contarles mucho más sobre estos datos. Después vamos a tener otro tipo de reuniones, o les pido que en ese momento saquen su celular y con el celular pueden abrir su cámara, escanear en este momento el código que tienen en la pantalla y eso los va a direccionar a el WhatsApp de Ipsos Healthcare en el Cono Sur, y en este momento nos puedan pedir algún tipo de información, nosotros se las podemos contar. No sé si hay algún tipo de preguntas en el chat que podamos abrir en este momento para responder. No, Andy, no hay ninguna pregunta. Buenísimo. Igual, si hay alguna de las dudas que tenemos en torno al Patient Journey, al Flow, alguno de los datos que hemos presentado en este momento, les pido que también puedan escanear el código, y cualquier duda se las respondemos en chat. Muchísimas gracias a todos los que asistieron a este webinar. Gracias por su tiempo. Muchas gracias a todos.